Buenas tardes, les damos la bienvenida al cuarto coloquio interno de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad de Rosario Castellanos. Mi nombre es Luis Cabrera Navarro y seré el moderador de esta mesa titulada Educación, Comunidades no Escolares, perteneciente al programa de Maestría en Ambientes, Sistemas y Gestión Educativa Multimodal. Esta mesa está conformada por dos docentes comentaristas a los cuales tengo el honor de presentar. Primeramente, doctora Ana Karen Soto Bernabé, es licenciada en Pedagogía, maestra y doctora en Ciencias en la especialidad en Investigaciones Educativas por el DIE, Sinvestad, IPN, Premio Nacional ANUYES, a la mejor tesis de doctorado en Educación Superior 2020. Colaboró en la coordinación de planes y programas y en el programa de formación académica PROFA de la Dirección General de Desarrollo Académico de GDA, de la Universidad Veracruzana 2008-2010. Muchas gracias, doctora. Continuamos con la doctora Erika González de Salceda Ramírez, es docente investigador por la UPN, Unidad 151, Toluca, y docente en la ENSEM, con reconocimiento PRODEP, SNI. Su formación cuenta con la maestría en formación, en Ciencias de la Educación, doctorado en Ciencias de la Educación, postdoctorado en Pensamiento Complejo, comentarista, ponente, conferencista, además también de algunos talleres en diferentes actividades académicas a nivel estatal, nacional e internacional. Muchísimas gracias, doctora. Además de los comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran estudiantes que presentarán sus avances del trabajo terminal, que en un momento presentaré. La dinámica de trabajo es que cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación. Una vez que terminen, los comentaristas tendrán 10 minutos cada uno para realizar la retroalimentación que consideren pertinente. Les recuerdo que no hay réplica por parte de los estudiantes y que la retroalimentación la deben revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes, directores de trabajo terminal. Si gustan, quisiera agregar, para los estudiantes puedo levantar la mano de esta forma, un minuto antes, como para que se vayan preparando, no estén tan presionados, dos minutitos antes, para que puedan ir cerrando sus trabajos. Pues bueno, entonces damos inicio a la mesa de trabajo con la presentación de Jimena Curiel García, estudiante de segundo semestre. Presentará su trabajo titulado ¿Qué nos pasó ahí? Una estrategia de intervención educativa. Adelante, Jimena. ¿Me escuchan bien? Buenas tardes. Te escucha perfecto, Jimena. Gracias. Voy a compartir pantalla y me pueden indicar si se ve, por favor. ¿Listo? Vemos tu pantalla, Jimena. ¿Sí? ¿Ya la ven? ¿Sigue la presentación? ¿Sí? Ok, pues entonces voy a empezar. Bueno, pues muchas gracias primeramente por el espacio y pues por el evento que se está haciendo que nos permite compartir nuestros avances. Como lo dijo el moderador, esta es una estrategia de intervención educativa con población mayor, ¿no? Que está destinada a ser una guía o un material didáctico para la mediación educativa en espacios que son considerados como de educación no formal. Bueno, el objetivo principal de esta intervención pues es categorizar y sistematizar parte de los saberes y formas en las que las personas mayores habitan y construyen y se relacionan con su pasado, ¿no? Esto a partir de la intervención o de la estrategia de intervención educativa con la cual se pretende que al ser distribuida o que esté en manos de otras poblaciones, pues estas puedan generar procesos de significación un poco más relevantes con su comunidad, con su territorio inmediato, ¿no? Usando estas herramientas de las personas mayores, ¿no?
Y entonces, esto tiene que ver con una categoría muy particular que se llama patrimonio cultural simbólico, que la vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Esta estrategia de intervención tiene las líneas de acción de, bueno, la investigación-acción participativa, que es una metodología que contempla a las personas como creadores y agentes participativos, sino como receptores. Y también se pretende que sea a partir de un taller presencial en donde justamente estas categorías o saberes de las personas mayores se conviertan en herramientas pedagógicas, las cuales a su vez conforman el material didáctico. Todo esto tiene un antecedente en una investigación del año pasado, en 2022, en donde a partir pues de este fenómeno que todos conocemos, en donde pues la Ciudad de México y el país está envejeciendo, tenemos aproximadamente ahorita, de acuerdo con la UNAM, en un estudio sobre el envejecimiento del 2020, que por cada 100 infancias o cada 100 personas jóvenes hay 90 personas mayores, ¿no? Esto tiene que ver también con que actualmente la cuestión del envejecimiento está relacionada un poco con situaciones de prejuicio o discriminación, ¿no? En donde las personas mayores no son sujetos de derechos, ¿no? Y entonces, pues a su vez, pues no pueden o no tienen más bien como los espacios para poder ejercer de manera digna alguno de sus derechos, ¿no? Como lo son los culturales y los educativos también, ¿no? Esta investigación del año pasado duró 6 meses aproximadamente con una muestra de 9 personas mayores en la alcaldía de Milpa Alta en la Ciudad de México, específicamente en el poblado de San Pablo Estotepec. Ahí, a partir de un taller de lengua y cultura náhuatl, es que se juntan estas personas, se conforma un grupo que se autodenominó Tlamatinime, que en la variante náhuatl de ese poblado significa personas sabias, ¿no? Y entonces, a partir de unas entrevistas semi-estructuradas, más un registro audiovisual que culminó en un cortometraje y en un conversatorio, es que se identificaron ciertas categorías que tenían en común al hablar sobre el pasado y la historia de su poblado, ¿no? Esas tenían que ver con la vinculación y la apropiación territorial, la identidad individual y cómo esta también formaba parte de la memoria colectiva, la historia de vida y el trabajo tan sutil que las personas mayores tienen con el pasado, y sobre todo también esta parte de las personas mayores como sujetos que tienen voz y voto, ¿no? Entonces, a partir de eso es que esto se engloba en la parte de patrimonio cultural simbólico, que quiere decir de qué manera nos podemos vincular con nuestro territorio y con nuestra comunidad a partir de nuestras propias experiencias y nuestra propia historia de vida, ¿no? En donde sí es importante saber qué pasó ahí a nivel histórico, ¿no? A nivel sociocultural, a nivel que tiene que ver como la creación del pueblo, la primera piedra del kiosco, etcétera, pero también cómo significamos o resignificamos esa historia a partir de lo que cada uno vivió allí, ¿no? O sea, a lo mejor es igual de importante la creación del kiosco, pero también es importante que ahí muchas personas dieron su primer beso, ¿no? O sus hijos dieron sus primeros pasos. Entonces, un poquito esta propuesta tiene como fundamento teórico conceptual, pues partir justamente, ¿no?, de la vejez digna, ¿no?, que es esta parte donde las personas mayores son considerados agentes, o sean considerados agentes creativos y no receptores de las propuestas, ¿no? Esta estrategia también está basada en el concepto de Laura Benadiva que se llama militar la historia, en donde quiere decir que a partir de que nos apropiamos de nuestra historia de vida y nos reconocemos como protagonistas de esta, es que es mucho más fácil poder crear o poder considerar o poder pensar en mecanismos que beneficien a nuestra comunidad y también a otras generaciones, ¿no? Estos saberes de las personas mayores y las formas en las que trabajan el pasado tienen que ver con la parte de la educación no formal, ¿no? Entonces, estos saberes que son de praxis directa y que son aquellos que se aprenden como en la vida cotidiana, pues tienen una gran relevancia en el desarrollo de las personas, ¿no? Y finalmente, pues esta categoría que ya les comentaba, el patrimonio cultural simbólico, que habla de cómo nos apropiamos de nuestro entorno a partir de nuestra historia de vida, ¿no? Entonces, este modelo de intervención plantea, uno, considerar a las personas mayores como agentes participativos durante toda la propuesta. Se va a llevar a cabo a partir de una investigación cualitativa que parte de la investigación pasada, que entonces de qué manera podemos seguir profundizando más, más allá de este corto o de este conversatorio, sino más bien de qué manera estas herramientas o estos saberes se pueden socializar, ¿no? Y entonces es así que nace esta intervención educativa,
que los contempla en todas las propuestas, ¿no? En este momento está dividida esta estrategia en 3 momentos clave, que la primera es justamente realizar una investigación documental que dé el sustento de los resultados de la investigación pasada, ¿no? Que diga entonces por qué es importante seguir ahondando y sistematizar estos saberes para entonces poderlos socializar y que puedan ser herramientas pedagógicas para otros grupos poblacionales, ¿no? Después, a partir de estas categorías, se diseña una secuencia didáctica que se va a tallerear con otras personas mayores para que entonces se pueda nutrir y pueda crecer aún más y también que la muestra sea también un poco más grande, ¿no? Y finalmente, pues se va a analizar esta secuencia didáctica, ¿no? Y se va a terminar de pulir, a terminar de conformar para llevarlo a el material, digamos, ya tangible que sería esta guía, ¿no? En este momento el sustento documental se encuentra listo, la secuencia didáctica también, solamente falta el diseño de los instrumentos de evaluación de la secuencia y pues finalmente la conformación del material. Aproximadamente, y tomando en cuenta que se paga entre 200 y 250 pesos la hora por un taller, estaríamos hablando que este taller tendría un costo, o esta secuencia didáctica tendría un costo de 7,000 pesos aproximadamente, donde se cuenta con una coinversión del proyecto Ojo de Lumbre, que va a prestar los materiales audiovisuales para el registro y la evaluación del proyecto o de la secuencia final. El cronograma quedaría más o menos así. Estamos, ahorita estoy por terminar la investigación documental, que este sería el primer capítulo de la tesis. De septiembre a diciembre más o menos es donde se va a implementar esta secuencia y se va a analizar y se va a terminar como de pulir. Y a principios del siguiente año y en el último semestre se estaría realizando el tercer capítulo, que ya es más bien conformar el material final o esta guía a partir de la sistematización de estos saberes. Como conclusiones provisorias, pues en este momento el avance del trabajo terminal está en un 35%. Realmente la parte sustancial de esta investigación es el pilotaje de la estrategia. Se va a realizar ya sea en el Centro Cultural Tlatelolco o en la Casa del Adulto Mayor de Xochimilco. Como les comentaba, el capítulo 3 es la descripción del material y al finalizar la tesis como tal y en la presentación se estaría entregando el ejemplar número 0. Por mi parte esto sería todo. Estas es las referencias que ocupamos y pues más bien quedo atenta a sus comentarios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jimena. Te agradecemos la presentación y comenzamos con la ronda de retroalimentaciones. Doctora Ana Karen, por favor. Voy a dejar de compartir. Gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias, Jimena, muy interesante tu trabajo. Me parece pues muy importante que estés de alguna manera incursionando, lo digo de esta forma, en la población adulta mayor, porque es una población muy poco trabajada en nuestro país desde un ámbito educativo y desde una perspectiva multimodal, por supuesto, ¿no? Sobre todo por todas estas ideas también que hay con relación a pues la dificultad que pueden tener las personas adultas mayores para vincularse con los recursos tecnológicos. Y por ahí va una de mis primeras preguntas o inquietudes, en este sentido de, pues veía el nombre, digamos, el sentido incluso de la maestría que tú estás cursando y me preguntaba cómo enfatizar más el carácter, pues, de lo que ofrece la maestría y de lo que estás trabajando en ella, ¿no? Maestría en Ambiente, Sistemas y Gestión Educativa Multimodal. ¿En dónde está la condición, la característica de multimodalidad que estaría ofreciendo esta estrategia o el abordaje? ¿Cómo estaría presente ya sea un ambiente multimodal o una gestión de sistemas multimodales? Por ahí un elemento, y creo que eso haría un gran aporte, ¿no? No porque al no enfatizarlo no haya un aporte importante, insisto, trabajar incluso esta perspectiva
cultural, de recuperación del patrimonio cultural simbólico, la recuperación de la memoria, y el diseño en material educativo es un campo poco trabajado por la educación en nuestro país. Por otro lado, también me queda claro que hay bastante trabajo previo, incluso entiendo que tú estuviste participando en esta investigación previa, ¿no? Que en parte nos muestras pues en un documento por extenso que por ahí nos hicieron llegar, hay entrevistas, bueno, un poco lo que ahora comentabas. Pero fíjate que para el caso particular de esto que nos muestras ahora, me queda claro que hay un enfoque o una aproximación cualitativa, no así cuál es el método o los métodos, digamos, el diseño concreto de este trabajo, el de este momento, no el previo, sino el de ahora, ¿no? Ahora tú nos dices, bueno, es una investigación de intervención, sería entonces, o sea, estamos pensando en una investigación-acción, sigue siendo investigación-acción participativa, es un estudio de caso, que también los estudios de caso dan posibilidad a algún tipo de intervenciones, o sea, cuéntanos un poco más, precisa esos elementos, porque finalmente ese aspecto del método, elegirlo, también tiene mucho que ver con cómo vas a presentar los resultados, que en este caso tú nos vas a ofrecer, dices el ejemplar cero, o sea, un material para el trabajo con personas adultas mayores, y entonces ahora que te escuchaba pensaba, es una investigación basada en diseño, ¿no? Que es otra posibilidad también que ofrece pues el trabajo con relación a las tecnologías digitales, ¿no? Entonces, precisar esa parte me parece importante porque también te ayuda o ayudaría un poco más a cerrar la pregunta de investigación que en el resumen tú la planteas como qué modelo pedagógico metodológico es viable para categorizar y sistematizar los saberes no formales de las personas adultas mayores. Y bueno, la pregunta ahí sigue extendiéndose. Mi sugerencia para la pregunta es acotarla, pues, ¿no? Pensando justamente en investigaciones en donde se tienen propuestas de intervención, trabajamos usualmente con dos preguntas. Digamos, la pregunta de trabajo, que es la que te ayuda a operar y a llevar a cabo la intervención, y la pregunta de investigación propiamente dicha, tomando en cuenta que una pregunta de investigación es una pregunta de conocimiento. Frente a eso, yo te diría, a Jimena, ¿qué le interesa conocer? Independientemente de llevar a cabo la intervención, de realizar este trabajo con personas adultas mayores, de generar un material didáctico o educativo, independientemente de eso, ¿no? Que es hacia donde me parece apunta más la pregunta que ahora nos muestras, ¿qué es lo que interesa conocer en el marco del propio proceso de investigación, ¿no? Posiblemente, como tú señalas por acá, sentar las bases, ofrecernos algunos lineamientos o elementos que deberían contener un modelo pedagógico para el trabajo de este tipo, pero focalizando pues, digamos, como el aporte de conocimiento que tu trabajo nos ofrecerá. Y por mi parte sería todo. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Continuamos con la retroalimentación de la doctora Erika González, por favor. Claro que sí, muy buenas tardes a todos. La verdad es que coinciden muchas cosas con la doctora Sonia, si me lo permite, en el sentido de que observo, bueno, y antes que eso, primero felicitarte, porque es un trabajo que a veces nos olvidamos de las personas de la tercera edad, ¿no? Y de todo ese bagaje de conocimiento, de historia, de cultura que nos pueden dar a las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, yo creo que sí, en ese sentido, permíteme felicitar, porque es un buen trabajo, es un buen proyecto. Sin embargo, también considero que hay algunas situaciones que pudieras revisar y que puedan apoyarte para mejorar tu trabajo de investigación. Y voy desde el título de tu trabajo, ¿no? ¿Qué nos pasó ahí? Entonces, se me hace interesante la pregunta, pero luego me pierdo ya en el contenido del trabajo.
y digo, ¿dónde está esa vinculación o esa relación? Como que siento que quieres hablar de ti, pero no hablas de las personas de la tercera edad, ¿no? Entonces, yo creo que ahí te invitaría, está interesante tu título, me impacta, llama la atención para seguir leyendo, pero después me pierdo en el sentido que tú quieres manejar. De igual manera, cuando revisamos la pregunta de investigación y reviso junto con la forma de dar respuesta con tu objetivo, sí, efectivamente, la construcción de procesos de apropiación y sentido de pertinencia creo que es fenomenal, ¿no? Pero luego en tu trabajo, cuando hablas del objetivo, dices diseñar una herramienta de apoyo pedagógico para el trabajo con el patrimonio cultural simbólico, pero dices a partir del diagnóstico. Y ahí es donde me llama la atención porque digo, bueno, si ya hiciste un diagnóstico, ¿para qué tengo que basarme en un diagnóstico y no basarme en lo que se está viviendo, ¿no? O sea, el diagnóstico me sirve para fundamentar si estoy bien, si realmente hay un problema, si tengo que atacarlo y cómo lo tengo que hacer, ¿no? Pero así como que revisar tu objetivo, además de que manejas 2 verbos en infinitivo y entonces eso me llama la atención, que quieres hacer 2 cosas y a veces como que siento que son 2 cosas diferentes, ¿sale? Por otro lado, algo interesante que me llama la atención es tu población muestra, ¿no? Sobre todo en el sentido de que ahí me genera duda, ¿es rescatar la lengua náhuatl o nada más es un parámetro? Eso también como que queda en indefinición en tu trabajo. El hecho de trabajar las categorías y sobre todo la categoría principal que tú manejas desde tu resumen, patrimonio cultural simbólico, híjole, llama y en automático me voy a la interculturalidad, pero luego pierdo la interculturalidad en tu trabajo, siendo que tú lo denotas desde, si no me equivoco, desde tu resumen, lo tomas como también un eje y después se pierde en tu documento. Yo creo que tú también tendrías que fundamentarte ahí en tu marco teórico, en esta parte. Me queda claro que está en construcción y que, digo, a lo mejor pudiera sumarlo, ¿no? Algo interesante y que a lo mejor también valdría la pena que lo integres en tu fundamento y hasta lo colocas con negrillas cuando hablas de la vejez digna. ¿Sale? También es muy interesante esa categoría que manejas, pero queda nada más como parte de un párrafo, ¿sale? Y no como una categoría. Entonces, a lo mejor manejarlo dentro de una subcategoría de lo que tú estás tratando, sobre todo en el momento que hablas de las personas de la tercera edad, ¿no? Vuelvo a decirte, se me hace muy interesante tu trabajo. Sí tienes mucho trabajo que hacer, sobre todo porque estás en el indicio, ¿no? Y es importante lo que mencionaba, te comentaba la doctora que me antecedió en el sentido de tu parte, la parte metodológica, ¿sale? Creo que algo que te puede dar el parteaguas o te puede alinear o delinear para dónde quieres ir es esta parte metodológica. Entonces, sí es importante que tú, viendo lo que tú estás haciendo como un trabajo de intervención, me queda claro que estás trabajando la investigación-acción, pero como que de repente ya no se distingue si es una investigación-acción participativa, como se mencionaba, si tú eres parte de, o lo estás viendo, siempre les digo yo, desde las gradas, ¿no? Sí también es investigación participativa, sin embargo, ya no sé si tú te involucras en el proceso o solamente desde bambalinas, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sí toma en cuenta los comentarios que se te acaban de mencionar y nuevamente felicidades por tu trabajo. Gracias. Muchísimas gracias, doctoras, por sus comentarios. Muchas gracias, Jimena, por tu presentación. Ahora, a continuación, presentamos a Carolina Rivera Anaya, estudiante de segundo semestre
que presentará su trabajo titulado Rompiendo el paradigma de la crianza, hacia una perspectiva de enseñanza respetuosa en la educación inicial por medios digitales. Adelante, Carolina. Muchas gracias. Voy a empezar a compartir. Entonces, si me pueden decir si se ve, por favor. A mí ya me aparece tu presentación. Perfecto. Sí, ya se ve. Sí, bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Bueno, les reitero, mi tema es rompiendo el paradigma de la crianza hacia una perspectiva de enseñanza respetuosa en la educación inicial por medios digitales. Bueno, un poco de la introducción de lo que va mi investigación es saber que la primera infancia o la educación inicial es uno de los procesos más importantes por lo que pasan los infantes. Esta primera infancia está enfocada en niños de 45 días a 6 años de edad. Es muy importante porque en esta etapa se generan un conocimiento, una adaptación y un proceso de socialización. Principalmente las personas cuidadoras tienen que generar el apego y el vínculo seguro para que los niños puedan crecer en un ambiente sano y en cuestiones emocionales. Generalmente el uso de la violencia se ha utilizado como una regulación del comportamiento. Esto es que se ha utilizado para disciplinar a los niños como el único medio que se cree que ellos pueden atender o tener un mejor comportamiento. Y debemos de tomar en cuenta que los infantes deben de ser vistos como individuos con derechos. Generalmente a veces lo que pasa es que como adultos los alejamos, los hacemos menos, los minimizamos y no somos conscientes de lo importante que es la infancia y de lo importante que debemos de valorar y respetar los derechos de los niños y de las niñas. Para eso, que lo que queremos es romper con los estilos de la crianza violentos y construir una crianza respetuosa. Alguna de la problemática y de los antecedentes es que la Organización Mundial de la Salud en el 2020 dijo que una de cada 5 mujeres ha sufrido abuso sexual en la infancia y uno de 13 hombres también. El INEGI en julio del 2021 también mencionó que los menores de edad han sufrido violencia psicológica en un 37.8%, sexual en un 29.6%, física en un 26.3%. Esto quiere decir que en sí la violencia familiar ocupa el segundo lugar entre los delitos más frecuentes en la capital. De acuerdo a una investigación, a una encuesta de Evalúa que se dio en la Ciudad de México. Y los infantes son objeto de maltrato emocional y en otros casos víctimas de desatención. Aquí podemos ver que de acuerdo igual al INEGI y en esta encuesta, en el año 2019, 8,991 casos de víctimas infantes sufrieron algún delito, donde el 60% fueron mujeres, 40% hombres, y el 29% de los delitos cometidos en niñas y niñas son tipificados generalmente por violencia familiar. Esto quiere decir que 2,637 de los infantes sufrieron alguna agresión física, psicológica y económica. Aquí en esta gráfica podemos ver igualmente de la investigación de Evalúa, nos muestra las defunciones infantiles por homicidio ocurridas en la Ciudad de México durante el 2019. Y en la primera infancia tenemos que hay 21, fueron anualmente 21 homicidios. Entonces, pues a mí sí se me hace impactante cómo ver que pues
la gente, los adultos, pueden hacer eso a los pequeñitos, ¿no? A la primera infancia. Por eso, de acuerdo a estos antecedentes, a estas estadísticas, por eso considero que es importante trabajar con las personas cuidadoras a fin de reducir el uso de la violencia y concientizar la importancia de la crianza respetuosa, así fortalecer los vínculos entre los adultos y los niños para que crezcan en un ambiente sano y libres de violencia. Bueno, los objetivos de intervención, en este caso el general, es fomentar la crianza respetuosa en las personas cuidadoras, brindando un taller que dote de herramientas y recursos que promuevan un ambiente de respeto, comunicación y apego entre los padres e hijos. La crianza respetuosa se basa en reconocer y respetar los derechos y necesidades de la primera infancia, así como promover relaciones basadas en el amor, el respeto mutuo y la empatía. Dentro de esto, también los objetivos específicos van a ser identificar el contexto social de la educación inicial desde una normativa institucional y nacional e internacional, es decir, cómo se ve representado los infantes a partir de los derechos humanos. El segundo objetivo es indagar en las desigualdades sociales respecto a la crianza de la maternidad y la paternidad a fin de romper los modelos de género no estereotipados. El objetivo 3 es fortalecer los vínculos de las personas cuidadoras con los infantes a fin de favorecer una crianza respetuosa. Bueno, aquí también lo que hice fue la definición de la variable, que en este caso es la crianza respetuosa. Ahorita tomé solamente a cuatro autores, donde en general ellos coinciden mucho con la definición de la crianza respetuosa, que esta se debe basar en los vínculos seguros, en la protección del infante, en respetar los derechos de las niñas y los niños, respetar sus tiempos propios, autorregular sus emociones, entender el por qué el niño tiene ciertos comportamientos a partir de entender y comprender que está pasando por un proceso cognitivo y neurológico en desarrollo, a fin de que no los violentemos y seamos capaces de comprender y entender todo el fenómeno por el que está pasando psicológica, social y hasta físicamente. Aquí actualmente estoy en la etapa de la búsqueda del estado del arte y solamente quise poner ahorita dos autores que he revisado. Entre ellos está María Teresa Monjarrás y está Herrera Rivero, que hablan generalmente, han hecho investigación. La primera, Teresa Monjarrás, hizo una investigación en esta parte con niños de preescolar de 4 a 5 años, donde ella sustenta que a esta edad los niños generan un estrés ocasionado por la falta de atención de los papás, porque no hay una regulación de las emociones que sea validada por la parte de ellos, discusiones y malas relaciones por parte de los padres, la relación con los hermanos, la mala relación en preescolar y por los castigos. Entonces ella menciona como que el estrés en los niños de esta edad ha ido en aumento y que si no se comienza a regular esta parte, pues ellos cuando vayan creciendo y se conviertan en adultos, van a arrastrar con todos estos fenómenos que en su momento no fueron atendidos. Entonces, para mí, lo importante de esta investigación es sustraer el rol tan importante que juegan los padres para poder darle la importancia al desarrollo cognitivo, emocional, físico de los niños. Herrera por el contrario, también menciona y se
se basa mucho en la familia y la crianza. Él nos dice que no solamente debemos de enfocarnos en el infante, sino también en el contexto de la familia, cómo es la dinámica familiar y cómo podemos nosotros intervenir de una manera que se amolde completamente en el proceso de los padres. Bueno, la metodología que estoy utilizando, el primer paso fue el proyecto de investigación, la construcción del protocolo. Ahorita me encuentro en el paso 2, que es el estado del arte, que es la búsqueda y selección de la literatura. La parte 3 es la población. Esta ya la tengo cautiva, son 17 familias que oscilan entre los 21 y los 65 años. Posteriormente es la construcción de los instrumentos. Voy a realizar cuestionarios y entrevistas. El tiempo de la investigación va a ser de este año en curso al año siguiente. El desarrollo, voy a hacer una investigación enfocada en 3 bases, bueno, que va a ser repetitiva. ¿Por qué? Porque mi investigación, mi tesis, tiene 3 capítulos. El primero es la contextualización de los documentos de derechos humanos internacionales, nacionales. El segundo enfocado a la paternidad y la maternidad, los estilos de crianza. Y el tercero ya es la intervención educativa, el proyecto como tal. Entonces, por eso es la implementación del proyecto de intervención y análisis de datos. Una conclusión provisoria es que el maltrato hacia los niños y las niñas son construcciones culturales que se han impuesto generacionalmente, al grado de naturalizar comportamientos que no son propios respecto al cuidado de los infantes. Es por esto que veo muy útil crear un proyecto de investigación donde se trabaje directamente con los padres a fin de que esta información que ellos obtengan beneficien al final de cuentas a los niños. Pues bueno, las referencias y pues muchas gracias. Y solamente quisiera cerrar con esta frase que dice: si pudiéramos recuperar para la sociedad humana la natural confianza de los niños en sus mayores, tal sería el mayor logro de la inteligencia operando en el amor, jamás imaginado. Y bueno, sería todo por mi parte. Muchísimas gracias, Carolina. Te agradecemos tu presentación. Comenzamos con la ronda de retroalimentaciones. Por favor, doctora Ana Karen. Gracias. Gracias, Carolina, por la presentación que nos haces sobre este tema. Fíjate que cuando leía tu trabajo me quedaba con la duda que ahora aclaras un poco más, pero en el trabajo por escrito, al menos a mí no me quedó tan claro en este sentido de, tú ahora dices que, pues entiendo que el trabajo está dirigido a padres y madres de familia, de infancias, ¿no? Y entonces, pero lo que observo en tu texto y el propio estado del arte, por ejemplo, está enfatizando la cuestión de las infancias, la educación infantil, la educación inicial, y digo, pues todo eso está bien, es el contexto, pero en este caso pienso que el trabajo tendría que mostrarnos un estado del arte que nos dijera qué onda con las paternidades y las maternidades en estos contextos más recientes, contemporáneos. Evidentemente la literatura, pienso, va a ser muy poca, escasa posiblemente, porque recién se está trabajando, ¿no? Hay poquísimos trabajos sistemáticos. Hay un muy buen reporte no recuerdo exactamente si es la UNICEF, la UNESCO, alguno de estos organismos internacionales, que hizo un estudio para Latinoamérica y está incluido México en Latinoamérica, que no siempre se le incluye, justo dando cuenta de pues cuáles son las políticas de Estado, incluso los proyectos o los programas que se están moviendo en América Latina para trabajar estas nuevas maternidades y paternidades, ¿no? Que sin duda están atravesadas por los feminismos, por las nuevas masculinidades, por las
formas distintas de concebir la organización familiar y bueno, todas estas situaciones que acá, insisto, en tu trabajo tiene mucha más presencia la infancia que el foco de atención que en realidad son padres y madres de familia, ¿no? Entonces, por ahí, o sea, si bien las infancias son el espacio, el contexto que da lugar a este enfoque de crianza respetuosa, tu objeto de estudio es qué hacen los padres y qué hacen las madres respecto a la crianza. Y ya tu trabajo será decirnos si estarían bajo esta idea o esta propuesta en la crianza respetuosa o en otras formas de crianza, ¿no? Por ahí igual en tu trabajo, y no recuerdo si ahora específicamente en las diapositivas que nos mostrabas, hablas de enseñanza respetuosa y al menos lo que yo he revisado, una cosa es la crianza respetuosa y otra la enseñanza respetuosa. Entonces, podrían ir de la mano. Ahí tú eres la que tiene que decirnos si en tu trabajo van a ser entendidos como sinónimos y por qué, y si son distintos. Entonces, aparece, si no me recuerdo, solamente en una ocasión, esta idea de la enseñanza respetuosa, utilizando medios digitales, etcétera, y todo lo demás te abocas a crianza, pero, insisto, no son lo mismo, pues. Y sobre medios digitales, algo más o menos similar de lo que le comentaba a Jimena. Todo bien interesante, muy genuina la propuesta, incluso muy pertinente para los tiempos que vivimos de violencia y todos los datos que nos muestras que son muy preocupantes, pero ¿qué onda? ¿En dónde queda esta parte del uso de la multimodalidad o de la tecnología digital? Lo que tú misma dijiste, los medios digitales para hacer esta promoción o este reconocimiento de las prácticas de crianza que tienen padres y madres. Y con esto voy cerrando en este sentido de la metodología, porque, bueno, en la metodología en algún momento mencionas que vas a hacer una intervención. Igual mi pregunta sería, ¿de qué tipo? O sea, se entiende que educativa, pero igual las intervenciones educativas, sea investigación-acción, intervención didáctico-educativa, investigación basada en el diseño, o sea, tienen nombres distintos y no es menor, pues, el nombre que se elige para esa forma de intervención, porque, pues, las intervenciones nos dan unas directrices de los procedimientos a seguir, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tipo de intervención que se va a hacer? Ubicar a quiénes. Por ahí en tu documento mencionas que se hará la elección de 40 hogares de la Ciudad de México. Yo me preguntaba, esos 40 hogares, ¿cómo van a ser? Es decir, ¿cuáles son los criterios de inclusión para formar parte de esta propuesta de intervención? 40 hogares ya me parece en extremo desafiante para el tiempo que tienes, pero quiero pensar que posiblemente ya tienes algún contacto con algunos hogares y por eso estamos pensando en una cifra así de grande. Y un punto súper importante también que aparece mencionado en varias ocasiones en tu trabajo y ahora en tu discurso oral es el asunto sociocultural. Pero igual, no es una categoría que esté problematizando la situación, ¿no? Porque esos 40 hogares son de qué zona geográfica, por ejemplo, de la Ciudad de México, que es súper diversa en todo el sentido de la palabra, y seguramente las condiciones socioculturales, económicas e incluso escolares van a ser un factor importante que juegue de muchas maneras en las formas de crianza que tengan y que se puedan desarrollar. Entonces, me parece que ahí hay algunos supuestos, algunas ideas importantes para tu trabajo que todavía no están del todo explícitas ni desarrolladas para esta propuesta de taller. Tú decías ofrecer un taller que dote de herramientas y recursos a los padres y las madres de familia, ¿no? Pero entonces, insisto, es intervenir
intentando fomentar la crianza respetuosa, o es preguntarles, oigan, ¿ustedes qué hacen? Y a partir de eso hacer el diseño. O sea, todavía no queda suficientemente claro cómo va a ser el punto de partida. Si desde aquí tú les propones y a partir de eso nos presentas tu trabajo final, tu tesis, o vas, les preguntas, por lo que ahora mencionabas, hacer cuestionarios y entrevistas, vas, les preguntas qué hacen, con base en ello tú formulas una intervención y luego vamos, intervenimos y sobre eso devolvemos, ¿no? Y entonces desde ahí ya son dos formas distintas de intervenir, dos posibles enfoques, métodos, técnicas, tiempos, etcétera, distintos. Entonces, bueno, esos serían mis comentarios. Gracias. Y felicidades por el trabajo, re interesante. Muchísimas gracias, doctora. Continuamos con la doctora Erika González con su retroalimentación, por favor. Claro que sí, muchas gracias. Carolina, mira, realmente es un trabajo también interesante, como se le comentaba a tu compañera. Hablar de este tipo de temas es delicado, pero también muy necesario. Y a veces no nos metemos a incursionar en este tipo de temáticas, ¿no? Desde el título me llama la atención tu trabajo, ¿no? Rompiendo paradigma de la crianza, y luego te metes con perspectiva de enseñanza respetuosa. Entonces, sí, ahí, como se te mencionaba con la doctora, creo que hay un choque ahí que tendrías que determinar de qué lado te metes, ¿no? Si desde una crianza respetuosa o una enseñanza respetuosa, ¿no? Ahí creo que las categorías tendrías que revisarlas un poquito, ¿no? Pero luego también educación inicial. Educación inicial es muy amplio y tú misma lo mencionabas en tu exposición, desde 45 días de nacidos hasta los 3 años que tienen los niños, ¿no? Entonces, es un proceso o etapas de desarrollo del niño muy, muy, muy grandes y que ahí me genera ruido, ¿no? Porque sí, definitivamente a lo mejor nos hace falta conocer más del trabajo, porque me pongo a pensar en los contextos, ¿no? Si es un contexto urbano, si es un contexto rural, si es un contexto marginado, no sé, porque digo, ¿en dónde quedan la mayoría de los padres de familia? Pues tenemos que trabajar y muchas veces ya apenas están cumpliendo los 45 días de nacidos y se van a la guardería, ¿no? Entonces, por eso me genera ruido si en qué sentido iríamos, ¿no? Y que muchas veces, pues a veces son cuidados hasta por los abuelitos, el primo, el tío, etcétera, etcétera, ¿no? No directamente los padres de familia. Ahí creo que nos hubiera, bueno, en lo personal me hubiera gustado conocer un poquito hacia el contexto donde aplicarías este trabajo de investigación. Pero algo que me generó ruido, y sí te lo comento, es que cuando empiezo a leer el trabajo, me lleva a una investigación de carácter documental, ¿sale? Y si tú revisas tu pregunta de investigación, tu objetivo, pues yo decía, Caro va a hacer una tesis. Pero luego en tu presentación, wow, encuentro con que no, que vas a intervenir, ¿no? Entonces, ahí sí tendrías que revisar tu documento. Me queda claro que están en proceso de construcción y creo que es ahorita un muy buen tiempo para que sigan haciendo los cimientos de esta investigación, ¿no? Para que cuando empieces a construir y te vayas, pues te vas más rápido, ¿no? Eso te ayuda siempre y cuando tengamos definido esta parte. Otra de las cosas que observo es que Educación Inicial es un programa de manera formal por la SEP. ¿Qué pasa con esto? Porque yo sé que emiten cursos, hay escuelas de educación inicial y educación no inicial. Fíjate la diferencia, educación inicial y educación no inicial. ¿Qué pasa con estos programas que tiene la SEP a nivel nacional y cómo están involucrados en el contexto donde tú vas a desarrollar este trabajo de investigación? Por otro lado, sí definitivamente me pierdo en los medios digitales, ¿no? Porque ahí ya es donde me generó más ruido todavía, porque digo, ¿en qué momento lo trabajarías, no?
porque digo, híjole, 40 padres de familia que estás tomando como muestra, ¿no? Y digo, con esos mismos 40 tú vas a intervenir y vas a evaluar. Mi respeto si lo logras, ¿sale? Porque es un trabajal que te espera, ¿no? Pero si lo logras, mil felicitaciones y ojalá pudiéramos ver ese resultado a este trabajo de investigación. Luego hablas de un taller, pero no dices qué tipo de taller. ¿En qué momento lo darías? Es muy complicado trabajar con padres de familia por los tiempos. Entonces, sí creo que tendrías que visualizar esta parte, como te decía la doctora, en determinar a lo mejor el tipo de intervención que tú harías, ¿sale? Porque sí lo veo y digo por la experiencia que hemos tenido de poder revisar a lo mejor algunos trabajos, de acompañar algunos trabajos de investigación, el hablar y trabajar con padres de familia, híjole, wow, es complicado. Entonces, y luego vas a trabajar con 40 padres de familia o la muestra de 40 padres. Entonces, ahí sí yo te invitaría a revisar esa parte. No sé, a lo mejor dejarlo únicamente en el diagnóstico, pero ya para que la intervención tomaras una muestra. Eso a lo mejor pudiera ayudarte a avanzar en el trabajo de investigación, ¿no? Me queda claro, sé que faltan muchas cosas por hacer. Este es el preámbulo y ojalá te puedan servir los comentarios en este momento que te acabamos de vertir el día de hoy. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctoras. Ah, y gracias a ti, Carolina, por la presentación. A continuación, presentamos a Laura Yolanda Lascano Navarro, estudiante de segundo semestre, que presentará su trabajo titulado Dispositivo de Atención Comunitaria. Te escuchamos, Laura. Sí, muchas gracias, muy buenas tardes. Mi nombre es Laura Lascano y bueno, les voy a presentar este proyecto. El dispositivo de atención comunitaria, bueno, de acuerdo a Montaño Fray, un dispositivo para la intervención comunitaria es un plan de trabajo que integra una serie de estrategias diseñadas para ofrecer alternativas de acción. Es un medio para ofrecer nuevas modalidades de interacción social y un medio para presentar distintos conceptos, ideas y conocimientos que puedan ser útiles, en este caso, en un ámbito social y situaciones específicos, con el fin de que los integrantes de una comunidad puedan operar un cambio en su entorno social inmediato y entre sí. Entonces, de acuerdo a esta definición, nosotros hemos desarrollado este proyecto en los pilares de la Ciudad de México y, bueno, nos planteamos este problema. Por lo general, los usuarios llegan a los pilares con una problemática exclusiva. Sin embargo, el personal que aborda esta problemática a veces es inadecuado o no hay información para canalizar dicha situación. Por ello, muchos usuarios sienten que la información no es clara o poco clara y no puede enfrentarse a todos esos trámites de apoyos, de becas y de programas que podrían ser acreedores con una orientación adecuada. Entonces, este proyecto pretende ser justamente una capacitación para los talleristas de pilares para que puedan canalizar esta información y ser facilitadores de los derechos a los que tienen los ciudadanos que viven alrededor de los pilares. Y bueno, rápidamente mostramos el incidente crítico, que es lo que sucede continuamente en los pilares. Laura Segura es una persona que siempre quiso tener un negocio, acude al Pilares más cercano, pero ella tiene una deficiencia psicomotora que le impide recorrer grandes distancias, por lo que ella no puede realizar este trámite tal cual en donde debe de ser, que en este caso es la Secretaría de Trabajo. Así es que ella sí tiene acceso a los pilares, que son puntos que están en toda la Ciudad de México, pero curiosamente están más cerca de las colonias desprotegidas y vulnerables. Entonces, tomamos este caso de Laura Segura como el antecedente, ya que ella se ayuda del programa de Pilares para que pueda tener acceso a esta clase de apoyos, derecho a la educación y el derecho, en este caso, a poder emplearse.
En el escenario, como les comentamos, bueno, como les comenté, el escenario auténtico es en pilares. La actuación del profesional, bueno, pues entre ellos las emociones despertadas son que pues están impotentes porque no tienen ellos acceso a toda esa información. Es decir, el tallerista de pilares puede llegar desde cero, o sea, desde tener conocimiento poco o nulo de habilidades digitales. Así es que en este proyecto, pues es justamente lo que se pretende, crear una capacitación en la intervención de las problemáticas de la comunidad. Y dilemas que plantea, ay, perdón, ya me regresé un poquito. Perdón, voy a volver a compartir. No sé si ya se vea o dejé de compartir. Sí se ve, Laura. Sí, perfecto. No seas malito, ¿sí me puedes decir dónde se ve? Es que estoy en dilemas que plantea. Estás en la página 6, se ve la página 6. Ok. Ahí en el Canva. Perfecto. A ver si ya está en grande. Ok, muchas gracias. El personal de Pilares debió acudir personalmente a acompañar a la beneficiaria, es decir, esta persona llegó, ella quiso tener acceso a un derecho, que en este caso era autoemplearse, pero pues no sabíamos qué teníamos que hacer, ¿no? Si el personal debió de ir personalmente a esta secretaría o con qué criterio íbamos a evaluar, o el personal de la Secretaría de Trabajo pues también rechazó esta persona porque justamente no fue a las oficinas. ¿Y cómo podemos realizar una vinculación institucional clara? ¿Y quién y cómo debemos definir las situaciones urgentes y vulnerables? Pues todos estos problemas y preguntas que plantea son a los que nos enfrentamos los talleristas en Pilares a diario. Y justamente dentro de las enseñanzas del caso se necesita una reorganización interinstitucional para trabajar como una red que sirva para el desarrollo equitativo de la comunidad. Y por lo general los usuarios llegan a los pilares con una problemática exclusiva. Sin embargo, el personal aborda de una manera inadecuada o no hay información para canalizar la situación, y en ocasiones las instituciones abordan de manera inadecuada también la problemática de la comunidad. Es decir, no solo en pilares no sabemos qué hacer en ciertas situaciones vulnerables, y tampoco dentro de las instituciones. Y también qué es posible hacer en situaciones emergentes, adoptar medidas de índole logístico que ayuden a mejorar la problemática, y así es posible realizar pequeños cambios y con ello fomentar el trabajo colaborativo. El problema prototípico. Las y los docentes somos facilitadores para vincular a la comunidad con el ejercicio de sus derechos, dar accesibilidad a los programas y gestar un cambio como un proceso permanente. Y en el marco legal, bueno, encontramos un poco que en la Constitución, en el artículo 6, ya establece que estos mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión son importantes y debemos de realizar el engranaje necesario para que esto suceda, y justamente en este espacio de encuentro que son los pilares, pues son propicios para que podamos comenzar a realizar estas redes. Y también dentro de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, dentro de los objetivos es establecer procedimientos y condiciones homogéneas en el ejercicio de los derechos a la información. Y esto sumado a la equidad de la que hablábamos hace rato. Y en el marco teórico, instituciones de educación primaria, secundaria, nivel medio superior e incluso de educación están utilizando las TICs como un recurso para la mejora y ampliación de la oferta educativa. Entonces, tomamos este marco teórico para decir, sí, justamente hay herramientas tecnológicas dentro de los pilares, pues vamos a utilizarlas en favor y en pro de esta comunidad. Entonces vamos a ser agentes facilitadores para que ellos puedan tener acceso a sus derechos. Y aquí, bueno, puse los principales autores en los que nos podemos basar para comenzar a realizar este taller dentro de los pilares.
un poco de los acontecimientos históricos. Ya existían dispositivos de atención comunitaria. En 1975, la Escuela de Bibliotecología, pues ahí eran voluntarios las personas que trabajaban y era para hacer una red de las personas que habían desaparecido. Entonces, esto funciona, sí, en los pilares, pero a la larga tendría que dar acceso también a la comunidad. Y aquí en Álvaro Obregón, en el 2019, bueno, vivo en la delegación Álvaro Obregón, ya se implementó este dispositivo de atención comunitaria, sin embargo, ya no encontré que se le dé seguimiento actual. Y en el 2019 también fue la construcción de los pilares, entonces desde ahí nos basamos en que son necesarios, son reales y pues necesitamos que se sigan construyendo. Y es por eso que se pretende hacer un modelo de intervención por el cual ya se realizó una metodología previamente planificada, encaminada a lograr los objetivos que vamos a revisar en las siguientes diapositivas. Espérenme. Ajá, ya está. Y el contexto de esta intervención es no formal, ya que dentro de la formalidad consideramos los que están avalados por la SEP. Y bueno, Pilares no tiene ningún tipo de aval en este sentido, entonces partimos desde la educación no formal. Las líneas de investigación son prácticas educativas y procesos de formación con el propósito de comprender, proponer y evaluar técnicas y estrategias para que los docentes y los estudiantes dentro y fuera de los aprendizajes mediados por tecnología, teniendo en cuenta el contexto en el que trabajan y sus significados e intenciones. En este caso estamos tomando talleristas de los espacios de Pilares. Y las líneas de investigación para el futuro, lo quise poner, anteriormente me había comentado una profesora que las redes de conocimiento no era para mi trabajo. ¿Por qué? Porque eso era lo que se esperaba en el futuro, pero bueno, lo que se espera en el futuro es crear una red de conocimiento, aprendizaje y cultura digital. Y el campo de conocimiento es educación mediada por tecnologías. Y bueno, este es un plan que va a ser, va a tener estrategias. De hecho, ya está trabajando, o sea, dispositivo de atención comunitaria ya está trabajando, se hizo un focus group y este es el cartel que se les hizo para que ellos empezaran a conocer los pasos para que ellos pudieran entender y canalizar a la población. El escenario auténtico de Pilares, bueno, aquí lo tenemos, creo que ya se me fue un poquito el tiempo, pero bueno, la investigación es cuantitativa y cualitativa. En este caso son cualitativas, se va a utilizar una serie de cuestionarios al final del taller, y cuantitativa también se va a hacer una lluvia de ideas en un inicio. La aplicación del instrumento. Vamos a tener como objetivo general que el tallerista o docente conocerá las herramientas tecnológicas enfocada a la ayuda de su comunidad para establecer una conexión amable entre instituciones y ciudadanía, ¿no? Partiendo del incidente crítico, este es el objetivo que pretendemos. Específicos, ya hablando del tallerista específicamente, que conozca las herramientas digitales básicas enfocada a la ayuda de la comunidad, homologar este conocimiento haciendo una sistematización de datos. También pretendemos que sea un piso para que todos los talleristas ya puedan homologar este conocimiento. Fortalecimiento y reconocimiento de los elementos productivos y a la larga construir una red sistematizada. Y también entendimos que este proyecto, como ya se echó a andar, tiene también la facilidad de que le va a poner al tallerista que llegue una meta en donde ya va a tener una competencia, en donde él debe de alcanzar cierto nivel para que pueda para que pueda facilitar el conocimiento a sus usuarios. El levantamiento de información se realizó a través de la plataforma de Google Sites. La presentación de los talleristas se realizó en PowerPoint, y la aplicación se utilizó Play Haku para hacer los cuestionarios, para que ellos pudieran compitieran entre ellos mismos y se les hiciera más
más eficiente. Y aquí está dentro de los recursos humanos y tecnológicos alrededor de 15,000 pesos por todo el proyecto, y las características y tamaño de la muestra fueron 10 personas, mitad hombre y mitad mujeres. La mayoría de ellos estaban entre 30 y 35 años y la mayoría son de la alcaldía de Álvaro Obregón. Y bueno, aquí los resultados del taller, prácticamente el 50% solamente terminaron todas las actividades, el 40% incompletas y el 10% pues no tenía mucho interés por el taller. Y aquí también vemos la gráfica en donde algunos de ellos uno de ellos tiene maestría, o sea, aquí es un universo en pilares, pueden entrar con secundaria hasta maestría. Entonces es importante por eso poner un piso para que ellos puedan dar información y facilitar el acceso a los derechos que comentábamos. Y los estudios indicaron que el 25% de los talleristas que tomaron este curso tienen facilidad para accesar a la web para solucionar problemáticas de la comunidad. Es decir, después del taller, el 25% funcionó, es decir, utiliza esas herramientas para poder ayudar a la comunidad. Y bueno, aquí se me regresé. Quedamos terminando, es lo mismo. Bueno, este es el currículum del taller y conclusiones. A partir del análisis de resultados se hizo evidente la necesidad de realizar mini talleres para los talleristas enfocados a un tema especial, en este caso el desarrollo de habilidades digitales para búsqueda de información en la web, ya que como lo muestra Salado Rodríguez 2005, se hizo evidente la necesidad de una formación en alfabetización informacional transversal, puesto que los esfuerzos no han alcanzado para tener estudiantes con el nivel óptimo en estas competencias. Y bueno, pues eso sería todo de mi parte. Realmente ya creo que hasta me pasé, y al final pues la viabilidad de implementar este dispositivo en los demás pilares, ¿no? Realmente se hizo en un pilares y pues es un reto realmente. Una vez realizado el prototipo de Focus Group, vemos la viabilidad en cuanto a recursos con los que cuentan los recintos de pilares. Sin embargo, en los resultados también observamos una resistencia de los talleristas y docentes a tomar el curso que no se relaciona directamente con su actividad, pero que en un principio es enseñar una técnica de aprendizaje. Por ello, podemos decir que esta nueva tarea puede ser encomendada a talleristas interesados en las problemáticas de la comunidad, siendo este proyecto optativo y que no se observe como una carga más a sus actividades laborales. Pues de mi parte sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Laura, por la presentación. Continuamos con la ronda de retroalimentaciones. Por favor, doctora Ana Karen, escuchamos. Gracias, buenas tardes, Laura. Entiendo que entonces tú ya realizaste la intervención, ¿cierto? Bueno, entonces voy a, porque tenía como varias preguntas, dudas respecto al documento que nos hicieron llegar, un documento extenso que incluso tiene varias gráficas y esquemas, pero bueno, en tanto ya hiciste la intervención, más bien yo te sugeriría un poco reorganizar con lo que ya tienes esta propuesta de intervención, porque tu proyecto se llama Dispositivo de Atención Comunitaria, ¿no? Y entonces, cuando yo lo leía y revisaba la primera parte de tu documento, pensaba que tú ibas a crear como ese dispositivo, pero al final, cuando me encuentro con pilares, que siempre me ha parecido una propuesta muy interesante de la Ciudad de México, digamos, el dispositivo ya está construido, ¿no? Y entonces tú estás más bien preocupada por la formación, los saberes digitales, las habilidades digitales que tienen o no tienen quienes son el contacto directo y primario con la comunidad, ¿no? En este caso, los talleristas. Entonces, por ahí
una primera invitación es como a identificar con claridad desde el título, incluso desde la problematización, esta situación de los talleristas, y también en este caso está igual. Al principio pensé que iba a ser como con todos los pilares de Ciudad de México, y ya después entendí que es particularmente en 3 alcaldías, ¿no? Al menos los datos que están en tu documento: Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, Magdalena Contreras. Y bueno, eso también le da una particularidad al tipo de situaciones que pueden atenderse o que se atienden en estas alcaldías, pero también a quienes funjan como talleristas de estos espacios y posiblemente las necesidades de saber digital que requieran. Entonces, a partir de ello, bueno, me queda claro que tu intervención estuvo, utilizaste algunas aplicaciones, algunas tecnologías digitales, pero todavía no queda del todo claro cuáles fueron los campos del saber, digamos, las competencias. Por acá tienes, creo que sí, competencias o habilidades digitales, no recuerdo cómo lo llamas. O sea, ¿cuáles fueron en específico las que se propusieron trabajar en esta intervención, en este taller, y cuáles en efecto desarrollaron? Tú ahora mencionabas, bueno, una que queda por ahí, no sé si del todo pendiente o se trabajó, pero no a profundidad, es la de búsqueda de información, ¿no? Entonces, desde algunas clasificaciones, por ahí hay un documento de saberes digitales docentes que genera la Universidad Veracruzana y que también retoma la UNESCO. La competencia o la habilidad de búsqueda de información es básica, es una de las competencias elementales. Entonces, ¿cuáles sí desarrollaron? Y esta básica, ¿qué pasó? ¿Por qué aún no la desarrollan? ¿O qué se necesita trabajar para que la desarrollen? Porque al final, pues, los talleristas, ¿no? Pues son el medio, el punto de contacto con la población que llega con múltiples demandas. Tú ahora nos presentabas esta persona que quiere autoemplearse, pero también pueden llegar otras personas que están buscando oferta educativa o servicios de salud, o quieren hacer una demanda por algún delito, etcétera. Y entonces, ¿cuál es como el conjunto de saberes específicos que tendrían que acompañar a esta habilidad o competencia más genérica que llamaríamos búsqueda de información, ¿no? Y en esto último que mencionabas, de quizá como redes, yo alcancé a notar redes de apoyo, pero creo que me faltó redes de conocimiento y de apoyo, me parece, ¿no? Pensaba, bueno, las redes de apoyo y las redes de conocimiento no siempre son solo personas o instancias, es también la creación de un directorio y tipificación por temáticas en el marco de ese directorio, ¿no? Entonces, si el tipo de problemática con la que llega una persona es sobre este tema, este es el conjunto de páginas o elementos de búsqueda iniciales que tendrían que acompañar a este tallerista junto con el usuario, ¿no? Y también ahí, ¿cuál es la participación adicional a la búsqueda de información que tendrían los medios digitales, ¿no? o las tecnologías? Porque bueno, ahora en su mayoría, cuando pensamos en tecnologías, pensamos en la tecnología digital, computadoras, internet, dispositivos electrónicos, pero también se nos olvida la tecnología análoga, ¿no? Y en eso también están las llamadas telefónicas, la emisión de cartas, o sea, el dispositivo carta, oficio, demanda, es una tecnología de lo escrito que también tiene una serie de demandas que en este caso que tú nos estás mostrando, pues tiene mucha presencia por las características de la población que se atiende, ¿no? Entonces, insisto, o sea, comento estas situaciones
en tanto ya hiciste la intervención, ya tienes material y entonces sobre esto más bien ver qué se logró en términos de habilidades o saberes, cuáles quedaron pendientes y posiblemente a la luz de ello preguntarnos, bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué no se desarrollaron estos? ¿Y cómo podríamos seguir perfeccionando o desarrollando estos saberes que son parte esencial de lo que podrían estar requiriendo las personas, los talleristas que forman parte de los pilares. Y esto pues con el objetivo de lo que mencionabas al final, ¿no? O sea, hay una intención de crear, de proponer un modelo de intervención. Decías, bueno, ya se hace evidente la necesidad de que en todos los pilares de Ciudad de México haya constantemente talleres que no se vean como una carga adicional al trabajo, sino que en efecto sirvan al trabajo que están realizando pues los talleristas, ¿no? Entonces, por ahí quizá te sugeriría echar un ojo a qué proponen en términos curriculares licenciaturas como trabajo social. Yo la primera vez que leí sobre este proyecto de pilares, siempre pensé que el mejor perfil profesional para este tipo de espacios sería un trabajador o trabajadora social por la formación que tienen, ¿no? Y que al final el objetivo de un trabajador social es servir de vínculo entre la necesidad del usuario y la demanda y digamos la posibilidad de servicio que se ofrece desde el sector público o en su caso privado, ¿no? Que es pues prácticamente lo que hacen estas personas nodales de pilares, ¿no? Entonces, ver qué inspiración podrías tomar de ahí un poco para pensar en este modelo de intervención para estos espacios en los que tú estás pensando. Bueno, eso sería todo, Laura, gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. A continuación, escuchamos la retroalimentación de la doctora Erika, por favor. Claro que sí, muchas gracias. Laura, la realidad es que me hace mucho ruido tu trabajo, ¿no? Primero veo un resumen que la verdad es que digo, y con todo el respeto, ¿qué es? ¿Sale? Porque no viene ni un título ni una nada. Entonces sí me llamó la atención desde ahí, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, me voy al documento extenso, que es el que me abre ese panorama, y empiezo a revisar el documento y me genera mucho ruido. Ahora que ya lo explicas y que te escucho, pues ya entendí cuál es la idea, ¿no? Pero la realidad es que me pierdo en cuál viene siendo para Laura esa parte innovadora. O sea, Pilares ya existe, tiene un objetivo formal, porque de hecho me llamó la atención, había escuchado de este programa y la realidad es que a partir de tu trabajo me metí a indagar y te le agradezco esa parte, pero me di cuenta que ese programa ya existe, ya está. Entonces digo, ¿cuál es tu aporte? ¿Cuál es esa parte innovadora que tú estás dando a este trabajo de intervención, ¿no? Si voy desde el título, tú dices dispositivo de atención comunitario, y así está considerado el programa de Pilares, como un proceso de atención comunitario, ¿sale? Y que a partir de sus necesidades es como se busca cuáles son esos cursos o talleres donde se puede atender. Creo que definitivamente uno de los puntos nodales que tú comentas y que estoy de acuerdo contigo es el hecho de que a veces la gente no tiene todavía, a pesar de la época, de la era en la que estamos, no tienen ese dominio como tal de los dispositivos o del manejo, uso adecuado de la web, como tú lo decías en tu documento, ¿no? Sin embargo, me pierdo en algo que ya existe con lo tuyo. Yo sé que esto es un coloquio y que como tal habían dicho que no podíamos hacer este tipo de preguntas, ¿no? No hay réplica. Pero sí, la realidad es que me quedo con esta incertidumbre porque digo,
¿qué estarías haciendo tú nuevo? O sea, el hecho nuevo es que les ayudaste a pilares a detectar una necesidad y como tal lo atendiste. Entonces, ¿cuál vendría siendo, vuelvo a lo mismo, esa parte innovadora, ¿no? Ahora, el hecho de intervenir, ¿intervienes tú? ¿Tú eres facilitadora? ¿Tú eres la tallerista? ¿O buscaste quién? Porque de repente como que tú estás dentro del trabajo en tu forma de redactar y de repente comentas que tú estás asumiendo el hecho de organizar ese grupo de pilares en esa zona específica, ¿no? Y que, por ejemplo, tú comentas en tu exposición en un contexto y en el documento hablas de 3 contextos, ¿no? Entonces, también ahí me llama la atención. Siento también que te quedas corta cuando hablas de la parte metodológica, porque tú te quedas en un elemento cualitativo y cuantitativo, ¿sale? Pero estás interviniendo. Entonces ahí nos llevaría a una metodología más formal y que te alinearía a todo este proceso. Y creo que es parte de lo que hemos comentado con tus compañeras que te antecedieron, ¿no? Es importante y me queda claro el trabajo con la comunidad, ¿no? Y sobre todo la parte que tú mencionabas, tanto en el trabajo como en una de tus gráficas, ¿no? No importa la edad, y eso me gustó, y sobre todo que se reconozca esa parte, ¿no? Y hablabas tú que desde muy jóvenes pueden ingresar y hasta gente que tienen hasta un posgrado, ¿no? Entonces, creo que en ese punto, bueno, pues también es una ventaja este programa que se tiene, ¿no? Y que a lo mejor en un momento dado, pues puede ayudar en gran medida, como tú lo mencionas, a crear redes. Y no sé si esa parte pudiera ser la parte innovadora que tú puedes hacer. O ahí no sé si me faltó un poquito más de conocimiento en saber si Pilares genera redes precisamente con los otros pilares, ¿no? Que sea de acuerdo a cada contexto. Ahí creo que pudiera ser ese parteaguas donde pudiera entrar lo que hace Laura, algo diferente, ¿no? Ahora, ¿qué pasa ya interveniste, ¿no? Entonces yo creo que aquí también algo importante que te lo dejaría es revisar tu trabajo, como comentaba la doctora Sonia, ¿no? En el sentido de que pudieras darle un giro al orden que tiene tu trabajo. Me queda claro que tú haces digamos así, un capitulado tentativo, pero me quedo corta con el hecho de que inicias con tu trabajo dispositivos de atención comunitaria, ¿no? Entonces empiezo a revisar tu trabajo y no encuentro nada de los dispositivos, ¿no? Se queda únicamente como muy somero y no como una categoría que tú estás manejando para tu trabajo de investigación. Entonces, creo que ahí a lo mejor es el hecho de que te hace falta ese fundamento teórico que te pueda dar mayor elementos para precisamente fundamentar tu trabajo de investigación, porque bueno, siento que como que ya te adelantaste, ¿no? Y ya inicié mi trabajo y ya hasta intervine, pero ahora me faltaba hacer ese vaciado de información en un documento, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde te está jugando, perdón por la expresión, te está jugando choco tu propio trabajo de investigación, porque no seguiste esos pasos que pudieran ayudarte, ¿no? Pero también es importante a veces el hecho de intervenir un poquito antes, porque te permite ir teniendo los elementos para hacer ese proceso de evaluación. Pero también me queda claro que no se define como tal ese proceso de evaluación. Sí los manejas de manera genérica en la presentación, pero encuentro muchos vacíos en tu documento. No sé si me doy a entender. En el trabajo que tú nos expones, yo dije, con razón, ahora caigo en esto, ahora ya entendí esta parte. Pero creo que lo que te está costando un poquito más de trabajo es escribir. Y creo que eso, bueno, nos pasa a todos, ¿no? Es más fácil dialogarlo, comentarlo, que a veces escribirlo. Entonces, sí te invitaría a que en un momento dado, o como esta sesión ya quedó grabada,
pues ojalá te pudieran compartir la grabación de por lo menos del apartado que te corresponde de tu exposición, para que vayas viendo cómo delineaste el trabajo, cómo nos lo fuiste comentando a nosotros y cómo tienes que plasmarlo en tu trabajo de investigación. ¿Sale? Esa sería mi participación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias también, Laura, por tu presentación. Bueno, pues finalizamos con la participación de Jessica Romero Chávez, estudiante de segundo semestre, que presentará su trabajo titulado Cursos de capacitación dirigido a los adultos mayores para la administración del tiempo libre. Adelante, Jessica. Buenas tardes y comienzo a presentar pantalla. ¿Pueden ver mi pantalla? No, Jessica, todavía no vemos tu pantalla. ¿Sí la pueden ver? A ver, un segundito, se está proyectando. Listo, ya vemos el PowerPoint. Gracias. Bueno, pues este taller está dirigido a los adultos mayores para la administración del tiempo libre y manejo del estrés. En la Ciudad de México, el envejecimiento representa un reto mayor, debido a que los datos del INEGI arrojaron en 2020 que se tiene una población mayor a los 65 años de edad. Esto es cerca de 1 millón de personas, un 48% más que en el registro de 2015. Y para el 2030 se estima que habrá 14 millones de mexicanos con más de 65 años. En la Ciudad de México existen instituciones que incluyen la asistencia a este sector de la población. Y este taller abarcará 2 colonias en la alcaldía Miguel Hidalgo, en donde he revisado que los programas están encaminados a un apoyo económico, dejando a un lado las necesidades de los adultos mayores, sobre todo las de índole emocional, que tienen un gran peso en la salud física de las personas. Las líneas de acción para este taller, bueno, desde un inicio se harán encuestas de necesidades físicas, las cuales se van a distribuir a través de Google Forms, usando correo electrónico, redes sociales, y las preguntas serán encaminadas para detectar las necesidades físicas, emocionales, su ocupación, si tienen alguna experiencia en las artes, porque este taller básicamente será de arte terapia, y principalmente si ellos manejan las TIC. También se hará un diseño de una secuencia didáctica para planear las clases, las sesiones. Se va a crear un directorio de las personas que participen en las encuestas para de ahí ir viendo quién le interesa tomar el taller y a quién no. Habrá sesiones de arte terapia con diversas técnicas en artes plásticas, artes escénicas y educación física de acuerdo a las capacidades físicas de las personas. Para este taller, en su primera fase será de índole presencial. Está proyectada una segunda parte que sea de manera híbrida e incluso totalmente virtual, a través de alguna herramienta digital como lo sería Kahoot, que permite una interacción. También la creación de un canal de YouTube en donde se irá documentando todas las sesiones para que los adultos mayores que no puedan desplazarse hacia la sede donde será impartida el taller puedan tomarlo de manera virtual. Y bueno, pues también se harán evaluaciones periódicas para ver la funcionalidad de este taller. El modelo de intervención se logrará a través de la impartición de varios bloques que contendrán actividades relacionadas con arte terapia aproximadamente durante 3 meses. El grupo de adultos mayores obtendrán habilidades y herramientas que les ayudarán a emplear en su tiempo libre y al mismo tiempo a controlar su estrés. Los modelos de intervención más adecuados serán el inductivo en combinación con el deductivo. El inductivo permitirá que los receptores del taller puedan construir su propia comprensión acerca del contexto que están viviendo
y a partir de un ambiente de tranquilidad que se logra en el aula, puedan sentirse libres y expresar todo esto, su inconsciente, a través de sus obras, más bien en sus obras. Y por su parte, el modelo deductivo permitirá al docente enseñarles las habilidades necesarias para lograr un autocontrol de estrés, un manejo adecuado de emociones negativas, evitando episodios de desborde emocional. Este taller será impartido en su modalidad híbrida. La primera parte está proyectada de manera presencial y en una segunda fase será de manera virtual. Y bueno, pues los requerimientos será verificar si realmente en estas dos colonias de la Alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México existen talleres o cursos de arte terapia que se hayan impartido específicamente a adultos mayores, así como las diferentes disciplinas, qué actividades incluyeron relacionadas con las artes plásticas, actividades lúdicas, motrices, físicas. Vamos a requerir recursos audiovisuales, materiales didácticos, ordenador, conexión a internet, plataforma digital, material de apoyo para instructor, para los estudiantes, estrategias de comunicación, acuerdos y un presupuesto. En cuanto al presupuesto, bueno, pues hay un plan A, que es verificar con la Alcaldía Miguel Hidalgo si existe la posibilidad de que los recursos públicos puedan destinarse a este taller. Un plan B será acudir a una asociación civil para lo mismo. Y un plan C será con recursos provenientes de algún financiamiento y obtener una cuota de recuperación de los asistentes será importante. Bueno, pues este es el presupuesto que hice, un inventario de recursos materiales. Está proyectado para que sean 2 aulas, en una de ellas equipada con mesabancos y la otra, pues para las actividades físicas, un espejo, una barra. Requeriremos equipo de sonido, teléfono celular inteligente, una laptop, un mini proyector que se pueda conectar en este mini proyector incluso un teléfono celular o una laptop, material de apoyo, cuadernos, bolígrafos, pizarrón, plumones, etcétera. Para actividades plásticas, pues se hizo una investigación de mercado y pues viendo los precios de los lápices de colores, sacapuntas mecánico, acuarelas, gises, etcétera, papel fabriano, mandalas ya impresos, material para actividades físicas, pues serían tapetes de yoga y contar con una lista de reproducción de música. Bueno, pues aquí está nuevamente lo que fueron los recursos materiales. En cuanto a los recursos humanos, pues se va a requerir de personal docente, alguna persona que tenga conocimientos de docencia o psicológicos, incluso de psicología, perdón, que cuenten con una certificación y experiencia en arte terapia. Y deseable que tenga experiencia con adultos mayores, personal administrativo con conocimientos básicos de computación, conexión a Wi-Fi, equipos tecnológicos, manejo de internet, de redes sociales. Bajo las redes sociales, pues se hará una fuerte difusión de este proyecto, específicamente en los grupos de las colonias que existen en Facebook. Se hará una difusión para que ellos puedan participar tanto en la encuesta de necesidades como en las inscripciones ya cuando sea el curso de manera formal. El personal de limpieza apoyará en la sede en la que será impartida el taller. Y bueno, pues esto se hizo una proyección a través de una gráfica de Gantt, lo que serán las fases de este proyecto. Es la planeación, aquí están las etapas, un inventario de recursos materiales, investigación de mercado para verificar los costos de recursos humanos y también una encuesta de necesidades, la revisión de la encuesta, se va a aplicar de manera piloto para detectar las necesidades, una revisión de los resultados de la primera fase de la aplicación de la prueba piloto de la encuesta de necesidades, incluso replantear esta encuesta. También se hizo un diseño de estrategias de comunicación, se harán formatos de solicitud de información pública para verificar en algunas dependencias de gobierno de la Ciudad de México respecto a la existencia de talleres parecidos a este. Se tendrán que abrir correos electrónicos para tener comunicación tanto con estas dependencias, con asociaciones civiles,
con proveedores, con los participantes en el curso, que serán pues adultos mayores que evidentemente tengan conocimientos de las TIC para la segunda fase del proyecto, que será de manera virtual. También se va a diseñar la convocatoria para el curso, diseño de carteles, volantes, aperturas de redes sociales. Y después, bueno, ya que tengamos la sede, se hará una búsqueda de un patrocinador. No, más bien, la fase de la sede abarca desde la búsqueda de un patrocinador, verificación del espacio para la sede, elección de la sede. Vendrá, si se tendrá que hacer algún tipo de arrendamiento, pues revisar los contratos con quien se tenga que rentar el espacio, pensando en la firma ya del contrato, el acondicionamiento de las sedes, la limpieza, si realmente son adecuados. Ahora bien, la difusión de la convocatoria, pues esto ya es una fase de promoción. Se fijarán carteles, se hará difusión a través de redes sociales, a través del correo electrónico, se entregarán volantes. Y también hay una fase de inscripción en la que ya los participantes pues se inscribirán. Y pues todo esto está proyectado a trabajar en lo que va de este año, y aproximadamente entre febrero y marzo pues se pueda llevar a cabo la primera parte del proyecto. Y pues es todo de mi parte. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Jessica. Continuamos con la ronda de retroalimentaciones. Por favor, doctora Ana Karen. Gracias. Hola, Jessica. Bueno, me queda claro con esto último que nos mostraste, que la parte de logística, de la implementación del proyecto que estás presentando está contemplada en extenso, ¿no? O sea, desde la gestión del espacio, la difusión, etcétera. Un poco lo que me preocupa es que en términos de la intervención y el contenido, encuentro poco sustento. Por ejemplo, en el documento que nos hicieron llegar y ahora mismo en tu presentación, tú planteas el título de tu trabajo es Curso de Capacitación para la Administración del Tiempo Libre en Adultos Mayores. Y una primera pregunta que yo me hacía es, ¿por qué administrar el tiempo libre? O sea, ¿en dónde nace esta necesidad? ¿Y por qué es esta idea de administrar el tiempo libre? Independientemente de lo que tú ahora nos muestras, ¿no? Y lo que vas señalando en el propio documento, adultos que no saben qué hacer con su tiempo, pero pues una pregunta tendría que ser, ¿por qué administrarlo? Y en ese mismo sentido hay varias propuestas, algunos incluso hasta le llaman paradigmas de la administración del tiempo libre, desde la sociología del tiempo libre y estas ideas, elementos que no encuentro con mucha presencia en tu proyecto. Por ejemplo, no me dices qué es el tiempo libre o cómo lo estás entendiendo, desde qué enfoque, desde qué autores o ideas, y que de la misma manera argumenten, pues, por qué administrarlo. También, en ese sentido, si el tiempo libre está, o la propuesta que tú les vas a presentar, está más dirigida hacia el reconocimiento del ocio como una necesidad y un derecho fundamental, o desde una perspectiva lúdico-recreativa, o en una propuesta más de lo que nos planteaba al inicio de esta sesión, las perspectivas de trabajo, de vejez digna, y bueno, o sea, digamos, en el marco del trabajo con adultos mayores, si bien es un campo que recién está o parece tener más presencia en México, por ejemplo, los países europeos ahí sí nos dan un poco la vuelta porque sus procesos de envejecimiento iniciaron en los años 80 y tienen mucho material al respecto, y digamos, el trabajo con adultos mayores está muy tipificado y clasificado en por qué y para qué hacerlo desde categorías educativas, que ahora posiblemente las tengas, pero no nos comentaste al respecto, ¿no? También me llama la atención que planteas, por ejemplo, Kahoot como una herramienta
para desarrollar aprendizajes significativos. Hasta donde yo he utilizado y conozco Kahoot, realmente sirve para evaluar y para crear espacios o estrategias de modo de pregunta abierta o pregunta cerrada y valorar el estado de conocimiento sobre algún tema en distintos niveles, ya sea para iniciar, para lo intermedio, para el final. Pero no estaría muy segura de que propicie esto que señalas en tu documento, de que propicie justamente aprendizajes significativos. Y en ese mismo sentido, te preguntaría, ¿qué aprendizajes significativos son los que quisieras lograr a la luz de esta propuesta con personas adultas mayores? Otro punto importante con las personas adultas mayores también tiene que ver una persona adulta mayor, según las condiciones legales, es de 65 años en adelante. Todavía la UNESCO tiene algunos documentos que dicen que a partir de los 60, los 63, digamos, ahí varía. ¿Cuál va a ser, pues, la clasificación, el punto de partida que Jessica va a tomar para que una persona adulta mayor sea considerada adulta mayor? ¿Y hasta qué edad? ¿No? Porque una persona adulta mayor de, digamos, 65 puede tener condiciones sociales, cognitivas, psicológicas y motrices bien distintas a las que tenga una de 70 y pico y una de 80 y más, ¿no? Entonces, ahí también, ¿cuál va a ser como el corte de edad de esta población con la que tú trabajas, ubicada en esta alcaldía? Y si tienes o está contemplado dentro de este proceso de intervención a una especie de diagnóstico que también permita, pues, conocer estas posibilidades de trabajo que tienen. Tú ahora nos propones un enfoque de arte terapia para el manejo del estrés y las técnicas de meditación. Lo enuncias en tu trabajo por escrito. Y yo me preguntaba, bueno, ¿qué actividades de arte terapia? Pensando, no sé, quizá en algún adulto mayor que tenga dificultad motriz con las manos, ¿no? ¿Qué otra propuesta le podemos hacer? Alguien que tenga demasiada sensibilidad auditiva, ¿no? Y que entonces la música o ciertos sonidos, pues en lugar de generarle un espacio de relajación y de disfrute, pues le genere lo contrario por su propia condición de edad. O sea, como estas situaciones, pues a prever y que puedan estar contempladas en el marco de un diagnóstico para entonces presentar una propuesta acorde o idónea a la población a atender, ¿no? Entonces, eso con relación a la población. Y finalmente, tú ahora nos planteabas que el taller tiene un diseño híbrido, una parte presencial y luego otra parte virtual. Mencionabas que esta parte virtual un poco para llegar a más personas, ¿no? En caso de que no puedan trasladarse. Pero pensando de nuevo en la maestría que tú estás estudiando, en el tipo de población con la que trabajas, en la propuesta que haces, o sea, un curso de capacitación para la administración del tiempo libre, ¿cómo justificar que tengamos un curso de esta naturaleza en estos dos formatos y cuáles serían las actividades en concreto y los propósitos en concreto a realizar en una modalidad presencial y cuáles en una modalidad híbrida? Más allá de que lo híbrido permita llegar a personas que no tengan las facilidades de traslado al espacio físico, desde un enfoque de la educación híbrida y la multimodalidad es no solamente pensar la conexión remota en términos de mayor acceso, sino cómo se justifica, de nuevo, con la población y con el tema o asunto esencial que tú quieres trabajar, que es la administración del tiempo libre con adultos mayores. Entonces, esos son ahí algunos elementos en los cuales me quedan un poco de dudas, que encuentro como posibilidades para seguirlos trabajando. Son mis comentarios. Gracias, Jessica.
Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Perdón. Continuamos con la retroalimentación de la doctora Erika, por favor. Claro que sí. Gracias. Hola Jessica, buenas tardes. Igual que tu compañera que fue la primera, esta Jimena, creo que se me hace un tema esencial, prioritario. Sobre todo porque, así como se ha mencionado, ahorita estamos en una época donde abunda más la gente adulta mayor, ¿no? Son estadísticas que nos llevan a que ahorita es una época donde tenemos bastante familiares, bastante gente a nivel nacional que está poblado de la tercera edad en estos años. Y pues que verdaderamente se necesita trabajar en gran medida muchas actividades, sobre todo por este estrés que vivimos de manera cotidiana, ¿no? Entonces yo creo que muy atinado el tema que tú tratas de abordar, pero que efectivamente encuentro algunas diferencias y esa es la parte que, bueno, invito a que puedas revisar, ¿no? Uno de ellos, bueno, pues es que efectivamente en el trabajo que nos hacen llegar, pues observo mucha carencia definitivamente de procesos investigativos. No encuentro cuál es el problema como tal, no entiendo qué es lo que quieres atender, pero cuando te escucho el día de hoy en tu exposición, entonces es cuando detono y entiendo para dónde quieres irte, ¿no? Entonces, bueno, aquí en primera instancia, igual que invitarte a ti, igual que como invité hace un ratito a Laura, es a escribir, ¿no? Yo creo que ahí es donde necesitamos ahorita sentarnos para poner en orden nuestro trabajo y poder delinearlo, definir qué queremos y hacia dónde vamos. ¿Por qué? Porque no veo un proceso investigativo como tal en él, ¿sale? Entonces, no identifico qué queremos hacer, hasta dónde queremos llegar. Y uno de ellos es precisamente la atención del tiempo libre a estas personas de la tercera edad, ¿no? Y cómo poder atenderlo, pues aplicando un diagnóstico que nos comentabas hace un ratito, para poder identificar cuáles son sus necesidades, qué es lo que les hace sentir más tranquilos, qué es lo que les hace sentir mejor. Y tú mencionabas esa parte, ¿no? Cuando creo que desde hecho en tu trabajo mencionabas que pudiste trabajar ahí un tiempo y te tocó dar una actividad con estas personas, ¿no? Y ahí es donde pudiste ir identificando algunas cosas. Donde me llama la atención es que, digo, quieres utilizar también ya la tecnología como un apoyo y bienvenido, ¿no? Pero me llama la atención hasta dónde nuestros adultos mayores sí se integran y cuáles no, ¿no? Porque, bueno, conozco mucha gente cuando les decimos hablar de la tecnología, no. A mí ni me invites con eso, ¿no? Todavía están casados mucha gente, perdón por la expresión, con actividades presenciales, con actividades que puedan detonar simplemente el hecho de socializar con el otro, ¿no? Y el hecho de poder dialogar les baja ese nivel de estrés. Pero también hay gente que, mis respetos, que dominan el celular o una tableta o no, hombre, que uno se queda de 6 y dice, ¿en qué momento aprendieron, no? Entonces, creo que ahí pudieras detonar en tu trabajo de investigación esa parte, ¿no? Pero cuidar esa parte, porque el momento de que tú estabas exponiendo, híjole, me lleva hacia 2 trabajos de investigación, ¿sale? Y entonces, en lugar de que delinees y te quedes con uno que pueda llenar el tiempo de este posgrado, pues te llevaría a trabajar doble. Y entonces, no creo que te dé tiempo, como les decía a los compañeros, ¿no? Entre más grande la población, es muy complicado que podamos tener resultados a corto plazo, ¿no? Habría también que determinar en tu caso si tu trabajo, por lo que vi y que ya aplicaste, ya sabes para dónde va
ya tienes la experiencia, pues yo creo que mejor jalar ese cúmulo de experiencias que tú ya tienes, pero sí aterrizarlas en tu trabajo de investigación. Creo que el hecho de trabajar para la administración del tiempo libre sería fabuloso. Entonces, hay muchos materiales que ahorita están hablando de este tema, sobre todo después de la pandemia. Entonces, yo creo que ahí pudieras verificar estas temáticas, pero también no perder de vista esa parte socioemocional que puedan tener. Me queda claro que tú vas sobre la administración del tiempo como categoría, ¿no? Pero a lo mejor cómo la influencia emocional o socioemocional está llevando a detonar el buscar algunas estrategias, ¿no? Como son estos cursos de capacitación. Algo que comentaba la doctora Ana Karen, y que apoyo su comentario, fue en el hecho del paradigma del tiempo libre. Eso también es indispensable, sobre todo porque hay adultos mayores que tienen ya como que su mente ya ordenada cronológicamente, y dicen a tales horas me levanto, desayuno, hago esto, y ya tienen mediditos los tiempos, ¿no? Y tú cuando les cambias esa dinámica, en un momento dado entran en un proceso de estrés, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, habría que valorar esta parte, pero sobre todo aprovechar esa experiencia que tú tienes, y esa parte jalarla al trabajo de investigación, ¿sale? Pero sí es importante, perdón si reitero, en que te falta todos los cimientos investigativos en tu trabajo, en tu documento, para que tú puedas tener los elementos necesarios para poder fundamentarlo teóricamente, poder tener esos elementos de ese estado del arte que puedan fundamentarlo, ¿no? Referenciarlo, conceptuarlo, pero también es indispensable que tú determines tu metodología, ese trabajo de investigación, con qué corte piensas realizarlo, ¿no? Ojalá, vuelvo a reiterarles, ojalá que te compartan la grabación de lo que tú expusiste, para que denotes qué bonito es lo que tú nos explicaste, la importancia que tiene, pero aterrizarlo en tu documento. ¿Vale? Con eso cerraría mi participación. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Con esto llegamos a la finalización de esta mesa. Agradezco la presentación de Jessica, Laura, Carolina, Jimena, por sus presentaciones, y sobre todo a las comentaristas, doctora Ana Karen Soto Bernabé, doctora Erika González de Salceda Ramírez, y a todos por su asistencia a este cuarto coloquio interno de investigación del posgrado de la Universidad Rosario Castellanos, en el cual se están presentando 308 trabajos de estudiantes en 80 mesas diferentes, que serán retroalimentadas por 80 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Les reitero nuestro agradecimiento y me despido con nuestro lema: otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. Que pasen bonita tarde.